Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por venir a este nuevo House View. Pues nos quedó un poquito apretado con el House View global, pero bueno, necesitábamos hablar con ustedes previos a las elecciones, así que como siempre vamos a dar un panorama de la economía y de la macro local. Y bueno, ya esperando este resultado electoral, estuvimos todo el año un poco hablando de este tema, así que por fin llega al punto final, así que vamos a ver con qué nos encontramos el próximo lunes. Yo ahora les voy a compartir pantalla, así vamos viendo la presentación, como siempre. Cualquier duda que tengan me pueden ir preguntando, y si no llego por mail también pueden hacer. Así que bueno, sin más preámbulo, arrancamos. Un poco lo que quería mostrarles hoy era, en principio Argentina elige, no lo voy a plantear en términos electorales, sino en términos de cuál es la macro que se viene, cuáles son los caminos que puede elegir el gobierno de cara a los próximos 2 años, o por lo menos cuál es, si es que habrá algún cambio en el rumbo de la política económica y qué consecuencias podría traer eso. En principio vamos a ver cómo llega la macro. En principio, nuevamente, es decir, llegamos con una macro que se recuperó desde la fuerte caída que tuvo con la pandemia acompañada de una cuarentena mucho más larga que en otros países. Bueno, esto nos generó esa V corta que ustedes ven en este gráfico, una economía que se derrumbó el año pasado, más específicamente en el segundo trimestre, que tuvo el piso de nivel de actividad allá por abril y mayo. Tuvimos un derrumbe de casi el 25% en el segundo trimestre, y a partir de entonces la economía, una vez que se fueron habilitando algunas actividades, nuevamente, es decir, se frenaron las máquinas a medida que se van prendiendo. Eso permitía que el nivel de actividad recupere ese nivel, como ustedes lo ven ahí, empieza a recuperarse. Ya a partir de fin de año ya la economía había recuperado gran parte de esa caída, pero eso no implicó. Recuerden que cuando uno mira el nivel de actividad, mira promedio de un año contra el promedio del otro año, y eso el año pasado nos dio una caída histórica de casi el 10%, nunca había caído tanto, pero concentrado específicamente en la primera mitad del año, con una caída del 20% y una recuperación posterior. ¿Cómo empezó este año? Este año tuvo ese dinamismo, se continuó mejorando hasta el primer trimestre. La segunda ola tuvo ese descanso, como ustedes ven ahí, esa pequeña mini B corta que se ve ahí, pero afortunadamente volvió a recuperarse a partir de junio, y ya estamos prácticamente en el mismo nivel de febrero del 2010, que es cuando uno sería previo a que arranque la pandemia. Todavía estamos un 2% abajo de lo que estaba en diciembre del 2019, pero todo indica que este año vamos a ver qué sorpresa nos puede deparar noviembre y diciembre, pero estaríamos hablando de un crecimiento para este año en orden al 8,5-9% interanual, aunque, como les comenté recién, todavía no recupera ese nivel o si quieren el nivel que dejó el gobierno de Cambiemos. Se queda un 2% abajo. Y ni hablar si lo comparamos con previo al nivel de crisis de balance de pagos que tuvimos allá en el 2018, ¿no? Cuando estiramos la película, vemos la mala historia que cuenta Argentina en términos de crecimiento en los últimos 10 años, en los cuales no logra mantener un sendero de crecimiento sostenible, y además de no ser sostenible, es extremadamente volátil. Pero más que hablar de crecimiento, quería contarles por qué Argentina se recuperó y cómo esto impactó en las variables financieras, sobre todo, ¿no? En principio, lo que tenemos que destacar acá es que Argentina se desarrolló o acompañó esta fuerte recuperación en el nivel de actividad que tuvimos en el último año, con un shock de términos de intercambio como nunca antes lo tuvo en la historia. Es decir, nunca tuvo una suba tan fuerte y tan rápida en sus términos de intercambio. Ustedes acá lo pueden ver en el gráfico de la izquierda. Estos son los precios de las exportaciones. Fíjense allá cuando había tocado el techo, allá por diciembre de 2014, entre mediados de 2015, si quieren, con unos precios casi duplicando los de 2004, estos 197,8, se derrumbó, cayeron casi un 25% durante la gestión de Cambiemos, y a partir, bueno, tuvo una fuerte caída obviamente con la pandemia, pero desde entonces empezaron a recuperar muy rápido.
Y los precios internacionales estamos en niveles entre los mejores, más no le podemos pedir a este contexto internacional. Este contexto internacional de mejores precios internacionales permitió que Argentina aumente esa oferta de divisas. Fíjense lo que aumentaron las exportaciones, el gobierno un poco saca pecho de este aumento que tienen las exportaciones este año, que seguramente alcancemos el nivel más alto desde 2011 seguramente, casi 75.000 millones de dólares estaremos llegando este año, pero cuando vemos qué fue lo que determinó esa suba de las exportaciones, ¿por qué lo queremos ver? Básicamente porque si esto es transitorio permanente, nuestra eterna pregunta que nos hacemos todos los días cada vez que miramos una variable, y bueno, acá vemos que las exportaciones subieron un 38% en estos primeros 9 meses del año, prácticamente con 3/4 partes de esta suba explicada por la recuperación de precios. Fíjense, un 26% subieron los precios, en tanto que el aumento de volumen fue apenas un 10%. ¿Por qué nos interesan los volúmenes? Y básicamente porque acá es donde dependemos menos del escenario global, aunque también dependemos un poco de la suerte, de la cosecha, de cómo está Brasil, pero uno tiende a pensar que en materia de cantidades uno se aísla del ciclo económico global. Entonces, que las cantidades no estén aumentando, que todavía sigamos bastante por debajo de lo de unos años, marca cierta debilidad en esta oferta de divisas que nos está llegando. Por el otro lado, la otra cara de la moneda es que si bien aumentan mucho las exportaciones, también aumentan muy fuerte las importaciones, con la antítesis de esa explicación, ¿no? Es lo opuesto, digamos, las importaciones aumentan más que nada por recuperación del nivel de actividad, y esta recuperación del nivel de actividad genera un aumento de las cantidades importadas. Es decir, tengan en cuenta que por cada punto que crece el PBI, 3,5 puntos, 4 más o menos es lo que aumentan las importaciones. Entonces, cada vez que Argentina quiere crecer, que es lo que nos está pasando este año, las importaciones aumentan. Si las exportaciones no nos acompañan con precio, empiezan las tensiones cambiar. Eso es lo que algunos colegas llaman la restricción externa. Lo que vamos a ver ahora es que poco tiene que ver este contexto con esa restricción externa, porque básicamente este año nos llovieron dólares. Fíjense lo que pasó con el principal oferente de divisas del mercado cambiario, que es el agro. Esto lo venimos mostrando todos los meses, y fíjense cómo este año la liquidación del agro siempre vino muy por encima a lo de los últimos años, que ni hablar con lo que fue el 2020, pero ni hablar con lo que fue el promedio del 2016 al 2019, ¿no? Importaciones que crecían, liquidación de exportaciones que crecían, prácticamente duplicaban o tuvieron un primer trimestre subieran al 160%. Acá tuvimos la combinación de muy buenos precios internacionales, como que les comenté anteriormente, y una liquidación de stocks que hizo el sector aprovechando esos buenos precios internacionales. Entonces ahí tuvimos un primer semestre de estar embuchados de dólares del agro, como acá lo estamos marcando, y ya empezando a ver las debilidades que tiene este proceso de liquidación del agro, un poco siguiendo la estacionalidad, pero un poco ya sin stocks a liquidar y sin ese empuje que tuvieron los precios. Es decir, ya a partir de ahora empezamos a ver que los precios suben, pero suben cada vez menos, es decir, el aporte al crecimiento es cada vez menor, en un contexto en que las cantidades empiezan a caer. Y acá empiezan a asomar los problemas que tiene Argentina, en el sentido de cuán sostenible es esta oferta tan alta de divisas del agro, que, como estamos viendo, empieza a menguar esa potencia que venía mostrando en los primeros 6 meses, aunque aprovechamos y festejamos que todavía siguen por encima del promedio. Cuando vemos, como les comentaba recién, esta historia que le vengo contando todos los meses, ¿no? Es decir, el agro liquida mucho, pero no nos alcanza. ¿Por qué no nos alcanza? Y porque para exportar también necesitamos importar, también tenemos las demás cuentas del mercado cambiario, los demás componentes del mercado cambiario, pese a las restricciones que hace el gobierno, no alcanzan para todos. Entonces, fíjense en el gráfico de la izquierda, este es el mercado cambiario que ahí les mostré cómo tuvimos
hasta mayo el Banco Central comprando divisas, compró casi 1.500 millones de dólares en mayo, y a partir de entonces empezó a menguar. Empezó en julio las primeras señales con reducirlas a 500, en julio otros 500, en agosto ya empezó a marcar ese déficit, básicamente por este incremento que están mostrando los pagos de importaciones. En septiembre, 1.000 millones abajo. Como siempre pasa, cada vez que tenemos estas líneas grises que van muy para abajo, vuelve a la carga el gobierno con más control de cambio. Suponemos que en octubre, no tenemos el dato, pero el Banco Central compró casi 250 millones de dólares. Eso lo atribuimos a que con el cepo y esa limitación a las importaciones, creemos que se descomprimió el pago de IMPO o demoraron los pagos o no le dieron las divisas al sector importador para que haga esos pagos. Por eso ahí vemos que hubo cierta recuperación transitoria del mercado cambiario que le permitió al Banco Central un poco parar la pelota, contener la caída de reservas internacionales. Pero como les adelanté hace un mes atrás, las medidas de control cambiario cada vez tienen un efecto más superfluo, ¿no? Cada vez duran menos. Fíjense lo que le contaba, ¿no? Este 252 que compró en octubre, básicamente se concentraron en la primera quincena del mes, y ahí ustedes ven cómo esta línea gris de abajo, que es la demanda neta, del resto de los sectores que no es el agro, mermó. Fíjense, de demandar 250 millones por día, pasaron a demandar 100, eso no es porque no querían, sino porque no se lo daban. Entonces, a partir de ahí, el Banco Central recuperó ese nivel esas compras de divisas. ¿Qué pasa? A medida que, digamos, la presión aumenta, el Banco Central tiene que abrir sus puertas a esa demanda, en un contexto en el cual el agro empieza estacionalmente a liquidar un poco menos. Obviamente también está a la vista las expectativas de devaluación, expectativas de demorar la oferta hasta tanto en cuanto se disipe la expectativa cambiaria, mientras que del otro lado los importadores o todos, la cuenta de servicios, la cuenta de viajes, el dólar ahorro, los pagos de deuda, todos esos componentes de la demanda esperan con cuchillo y tenedor que el Banco Central les habilite esa demanda y van a la carga. Y eso es lo que está pasando en noviembre. Es tanta la presión que el Banco Central no tiene otro remedio que abastecer esa demanda vendiendo divisas. ¿Por qué? Porque de lo contrario debería hacer el ajuste por precio. Entonces, como el Banco Central no quiere subir el tipo de cambio más de la cuenta o más del 1%, tiene que salir a vender divisas. Acá este gráfico que ustedes ven acá, en el cual el Banco Central parece que vende poquito, esto es promedio 5 días, hay una trampita en el sentido de que el viernes pasado tuvimos una oferta extraordinaria de casi 220 millones de dólares de los bancos que tuvieron que salir en el marco de esta regulación del Banco Central que les impidió o que les obligó a reducir su exposición en moneda extranjera, tuvieron que salir a vender parte de esos dólares y eso se convirtió en cierta oferta, y ahí el Banco Central tuvo un recreo en la venta de divisas, pero en lo que va esta semana está vendiendo de más o menos 100 millones de dólares por día. ¿Es mucho o es poco que el Banco Central compre o vende 100 millones de dólares por mes? Y bueno, es importante, es un riesgo, básicamente porque el factor a seguir acá es las reservas internacionales netas. Yo a mí me gusta, no quiero hablar de reservas líquidas, me parece un concepto bastante, no digo tramposo, pero bastante discutible, pero sí en cuanto a las reservas netas, que son las reservas que verdaderamente le corresponden al Banco Central, que son sus activos netos de esas reservas que tienen contrapartida en el pasivo, como pueden ser los swap con China, obviamente los encajes en moneda extranjera, algunos otros préstamos con otros bancos, y demás. Esos hacen esta cuenta en 5.500 millones de dólares que tiene el Banco Central hoy para abastecer al mercado cambiario. Ahora bien, esto es un stock, y lo que tiene que hacer el Banco Central es administrar los flujos. Por eso ahí vienen
preocupaciones, porque con este stock no solo tiene que abastecer los flujos que vengan del mercado cambiario, sino también tiene que hacer frente a los pagos en moneda extranjera que tiene el propio gobierno. Fíjense la paradoja, o si quieren, lo malo que fue este año en términos relativos, ¿no? Porque estamos prácticamente con el mismo nivel de reservas internacionales que hace un año atrás, en un contexto en el que habíamos tenido un shock de términos de intercambio, un fuerte incremento en la oferta de divisas, y al mismo tiempo tuvimos el regalo del cielo de 4.500 y monedas millones de dólares en concepto de DEX. O sea, pese a todo eso, Argentina se comió todos esos flujos y a partir de ahora deberá administrarlos para no tener que hacer ese no deseado ajuste de precios, o si quieren, en términos concretos, o no soltarle la mano al tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con el tipo de cambio? Lo que hace todo gobierno, sobre todo un gobierno como el actual, que le gusta tanto las regulaciones, es evitar cualquier tipo de desborde del tipo de cambio oficial. Por eso, a lo largo de todo el año, lo único que hizo fue tratar de reducir al máximo esa volatilidad y no moverlo más del 1% por mes. Fíjense, desde mayo a la fecha más o menos lo está moviendo al 1% mensual, esto es al 11, 14% anualizado. En ese rango estamos muy por debajo de lo que ahora vamos a ver cómo viene la inflación. Ahora, el Banco Central puede hacerse trampa en el solitario, pero el resto del mercado lo que está mirando es qué está pasando con la brecha, ¿no? Y fíjense, de nuevo, en un año en el que habíamos tenido tan buenos aumentos en la oferta de divisas, la brecha cambiaria siguió su camino. Tuvimos excedente comercial y la brecha cambiaria siguió subiendo. Fíjense, estamos en un nivel de brecha de casi superando el 100%. No es sostenible. Estuvimos todo el año diciendo que la brecha estaba alta, y sin embargo seguía su camino. Pensábamos que cuando la brecha cambiaria cuando el tipo de cambio había llegado a 190, seguíamos sosteniendo que estaba alto, y sin embargo la dinámica, la falta de expectativa o la falta de señales concretas en que el temor aumenta, y tenemos inversores ya que están dispuestos a pagar más de 200 pesos por $1. Cuando lo vemos en esto, también el Banco Central, además de vender divisas, me faltó comentarles que para contener esta brecha, digamos, el Banco Central no lo vio desde la tribuna, nos quedamos sin el pan y sin la torta, ¿no? Porque tengan en cuenta que pese a que la brecha hizo todo este recorrido y hoy llegamos con una brecha arriba del 100%, el Banco Central destinó más de 2.500 millones de dólares para intervenir en ese mercado de bonos. Entonces, nuevamente, permítanme volver acá, no solamente tiene que administrar las reservas en los flujos del mercado cambiario, sino también hagan la cuenta, si gastamos 300 millones de dólares por mes aproximado, puede ser más, para contener esa brecha cambiaria que a pesar de eso sigue subiendo, es otro factor que pone en juego las reservas, que si quieren es el único eslabón que tiene el Banco Central para sostener esta situación. Además, aumentó su posición en futuros. Nuevamente volvemos a esta costumbre de tratar de contener expectativas a través de la venta de futuros, que si bien no está en los niveles, alcanzó esos niveles críticos, bueno, no es la situación del 2015, pero lo que marca acá es esa intención del Banco Central de ir marcando la cancha, en una cancha que le va corriendo el arco. ¿Cómo estamos en términos históricos? Bueno, esto lo hemos visto, varios colegas también lo han destacado, pero estamos en niveles de brecha exorbitantes. Siempre esto nos obliga a decir que algo va a pasar, algo tiene que pasar. Nunca la brecha cambiaria estuvo tan alta, y cada vez que se cerró o cada vez que esta brecha cambiaria bajó, no es que bajó sola, sino que vino con ciertas medidas de fondo. Recordemos, allá tenemos la crisis de la tablita, y la guerra de Malvinas, ya tenemos que hacer mucha historia, tenemos la hiperinflación, tuvimos la época
el cepo del segundo gobierno de Cristina, que fíjense que bajó, pero bueno, como ustedes saben, esta baja en la brecha fue el preludio o fue la consecuencia de una devaluación muy fuerte del tipo de cambio oficial, así que así llegamos a las elecciones con una brecha histórica, ¿no? Una brecha superando el 100% marca un riesgo de crisis muy alto. Otra de las cosas que me gustaría comentarles, porque también se habló mucho de este tema de si el gobierno empezó a hacer los deberes fiscales o no lo hizo, como un poco muchos colegas se preguntan qué le pasa al mercado que no confía en el ajuste que está haciendo Guzmán, para ponerle nombre y apellido. Bueno, desde nuestro punto de vista, o por lo menos desde el mío en particular, yo no veo mucho cambio, no veo una política fiscal tendiente a mejorar esos desequilibrios macroeconómicos que tiene Argentina, tanto en el frente externo, como les comenté recién, como en el frente fiscal. Cuando vamos a las cuentas públicas hoy, démosle el beneficio de la duda a lo que fue el 2020, en el cual tuvimos la pandemia que derrumbaron los ingresos y también tuvimos, bueno, como en todo el mundo, los gobiernos salieron a hacer políticas monetarias expansivas. Le damos ese beneficio de la duda. Vamos a ver qué está pasando en 2021, en el cual el gobierno muy sigilosamente y muy cuidadosamente intenta decir que no hay más IFE, que no hay más repo, pero la debilidad que tiene ese discurso es que todas estas partidas se van linkuando en otras partidas. Mucho IFE que el año pasado se daba como IFE, hoy están dentro de la AUH. Entonces, cuando uno mira con cuidado los números fiscales, uno ve que el gasto transitorio que parecía ser en 2020 ya pasa a ser gasto permanente en Argentina. Al mismo tiempo tenemos los ingresos tributarios, digamos, acá Argentina este año tuvo una mejora en el resultado fiscal, como ustedes lo pueden ver en el cuadro de la izquierda, en base a una cuestión, si quieren, extraordinaria o exógena, que fue, bueno, el aumento en la recaudación por retenciones en base a los muy buenos precios internacionales, algo que nosotros creamos que es transitorio, por lo menos ese incremento. Argentina ganó medio punto del PBI en esta recaudación. Al mismo tiempo tuvo otro medio punto de impuesto a la riqueza, un impuesto muy discutido, pero bueno, salió en el Congreso, difícilmente el año que viene se repita, no lo sabemos, pero ahí vemos que no es algo de ingresos que lo podemos catalogar como ingresos permanentes. Y después tenemos esa ayuda de Dios, que fue un punto de ingresos por los DEX, que como ustedes saben, el gobierno lo incluyó dentro de ingresos corrientes como ingresos no tributarios. Es decir, tenemos ahí casi 2 puntos de ingresos extra que tuvo el gobierno. Se lo llevo a la otra parte. Si el gobierno no hubiese tenido esos ingresos, estaríamos en un déficit en los primeros 9 meses de 2,3%. Es decir, es cierto que ustedes me pueden decir, bueno, gasta más porque recauda más. Bueno, el problema, la respuesta que le tengo a eso es que ese gasta más, no es que cuando frenan los ingresos se va a poder frenar el gasto. El otro día tuvimos en la charla con el lado este contrapunto en el cual yo les remarcaba, o por lo menos es mi visión, que poco ha hecho Argentina en avanzar en esta corrección de desequilibrio fiscal, y para el año que viene, obviamente, esto se ve no solo por la debilidad de un déficit fiscal, porque es decir, Argentina tiene un déficit fiscal inercial en base 3 puntos y medio, en un contexto en el que no tiene financiamiento. ¿Qué quiere decir? Cada punto de déficit fiscal es una bomba para el Banco Central. Y esa bomba para el Banco Central es lo que después retroalimenta todas esas malas expectativas que les comenté recién, en el cual tenemos más peso en el mercado, no tenemos dólares, y esto genera la presión entre oferta y demanda en el mercado cambiario, que hace o bien se ajusta por precio o bien se ajusta por cantidad. Hasta ahora el gobierno apunta a ese ajuste por cantidad, sin importarle esa dinámica que está teniendo el mercado cambiario o los dólares financieros, que a la larga todos saben que eso va a ir impactando en las expectativas y sobre todo en la inflación que ahora vamos a ver. Como les decía, el gobierno tiene esta política fiscal, si quieren,
no tan responsable, vamos a ponerle ese título, en un contexto en el cual tiene mucha deuda en pesos por vencer, le vencen todos los meses más de 300.000 millones de pesos, por ahora la viene piloteando en base a control, a base de llamado o de regulaciones a los bancos, más o menos logra refinanciar esos vencimientos, casi está en el 106%, 108%, depende del mes. Pero recuerden que el plan del ministro era refinanciar, tener colocaciones netas por el 36% por encima de esto. O sea, estamos lejísimos de ese plan que había trazado el gobierno a principios de año. Entonces, como el mercado no le presta, ¿qué tenemos? Tenemos el socio... Bueno, tenemos el amigo del Banco Central que nos sigue dando cada vez que necesitamos, ya sea adelantos transitorios, ya sea utilidades o cualquier enjuague que hagan como hicieron con los DEX, que lo pasan de un lado, lo pasan al otro. Pero la historia, la película de fondo es que Argentina tiene un déficit fiscal creciente, tiene vencimientos en pesos crecientes y el mercado que no lo puede refinanciar del todo, entonces todo ese gap financiero, todas esas necesidades financieras en pesos se tienen que cubrir con emisión monetaria, generando más presión sobre el tipo de cambio y sobre los precios. La mala noticia de eso, además, es que nos agarra un cuarto trimestre en el cual las necesidades financieras en pesos van a ser mucho mayores, porque estructuralmente, o si quieren estacionalmente, los últimos 2 meses en materia fiscal son los peores del año. Esto, súmenle estacionalidad y súmenle el plan platita, si quieren. Bueno, vamos a tener casi 2 puntos de déficit fiscal en los próximos 2 meses. Eso es una presión. Cuando el Banco Central ve estos números, obviamente se agarra la cabeza porque sabe lo que se le viene, sabe que va a tener que asistir al Tesoro para estas necesidades financieras y sabe que eso le va a complicar aún más sus planes de estabilidad cambiaria, ¿no? Entonces, estos son los que les comenté, los vencimientos en deuda. Fíjense, ya les dije que se vienen estas torres gemelas o torres cada vez más altas de vencimientos de deuda para marzo. Vamos a ver, a esto hay que contar qué va a pasar con los próximos vencimientos, que seguramente se van a ir corriendo a más corto plazo. Todo eso hace esta debilidad de las cuentas en materia de la caja en pesos, necesidades financieras en pesos crecientes. Con todo tenemos esta debilidad fiscal, tenemos esta debilidad del mercado cambiario, que el Banco Central apuesta a contenerla con el cepo. Lo que no puede vencer, lo que no puede inventar ya es evitar que la expansión monetaria que hizo el año pasado y que está haciendo este año se traslade a los precios. Y esto es algo... Lo hablamos la semana pasada, el martes, cuando hablamos del mundo, que el mundo también inyectó un montón de dinero a la economía para abastecer, para contener la crisis, y también decíamos, ojo, que esa inflación no es transitoria. Toda esta enorme expansión monetaria que hizo el mundo, y en especial Argentina, básicamente porque la demanda de pesos es mucho más débil que la demanda en otros países, genera que la inflación esté en un nivel de un nuevo piso, de un 3,5%, y Argentina está bordeando un nuevo escalón de régimen inflacionario. Fíjense lo que fue este año, a pesar de el tipo de cambio, el oficial subiéndolo al 1% mensual, todo programa de precios cuidados que quieren hacer, como les comenté, que difícilmente tengan resultado en lo general. Precios cuidados o precios congelados solamente es una aguja en un pajar en lo que es la canasta de precios. Si no hay una expectativa de fondo de toda la sociedad en que eso va a funcionar, es un tiro al aire, digamos, y así se ven los resultados. Vamos a ver, quizás en noviembre venga un poquito mejor, un poco forzado, pero es algo, si quieren, no es algo que uno pueda decir, Argentina va a resolver su problema inflacionario yendo a los supermercados a vigilar cuánto están los precios, porque eso todos sabemos que es inviable. ¿Qué dio la inflación? Que por suerte este house me agarra con la información calentita. Bueno, salió en 3,5, al igual que en septiembre, con una particularidad que también la venimos destacando, que esta es la inflación core, que es esa inflación que no depende de la regulación o no depende de los productos con comportamiento estacional, como puede ser el turismo, o ropa, o
frutas, verduras, todo ese chiquitaje que hace que va y viene, es un serrucho. Siempre cuando uno quiere estudiar la inflación, por lo general uno lo que intenta ver es la inflación core, esa inflación, si quieren, limpia, natural. Bueno, desde octubre del 2018, perdón, sí, desde octubre de 2018, que no baja del 3%. Estamos promediando una inflación core del orden del 3, promedio del 3,8%. Esto hace que sea muy difícil bajarla, y esto el gobierno lo sabe. Y fíjense cómo cuando uno verá los ajustes pendientes, ¿no? Porque mientras la COR sigue su camino por arriba del 3%, el gobierno, todos los precios que tiene regulados, o por lo menos, si quieren, no sé si regulados o administrados el gobierno, porque, por ejemplo, dentro de regulados tenemos las prepagas, tenemos educación, son todas cosas que requieren de la autorización del gobierno para esos aumentos. Eso este año se fue moviendo, pero tenemos ahí el ítem que son servicios públicos congelados desde mayo de 2019. O sea, fíjense, con dos años, con toda la inflación que acumulamos en estos años, cómo perjudicó, digamos, cuánto es los ajustes pendientes que tenemos de precios y que seguramente van a impactar en el nivel de precios. Permítanme ir a otro lado. Ojo que tener los precios congelados de los servicios públicos fiscalmente nos cuesta ya el doble de subsidios, ¿no? Vamos a ver cómo termina este año, pero y para el año que viene, si queremos mantener, si las tarifas suben igual que la inflación, los subsidios van a seguir aumentando. O sea, fíjense lo complejo, o toda la tierra que tiraron bajo la alfombra. Con esto no quiero alertar de Rodrigazo ni de ajuste de precios relativos abruptos. Simplemente estoy planteando qué escenario se va a encontrar el gobierno, o qué escenario tendrá que afrontar el gobierno a partir del próximo lunes, si es que quiere que esta economía tenga un sendero de crecimiento, o por lo menos un sendero estable para los próximos años. Con todos estos que le dije, el mercado no estoy descubriendo nada, no es nada que el mercado no sepa, y el mercado lo sabe, y por eso el riesgo país estamos ya casi en los niveles casi 1750. Recuerden que estábamos cuando en plena pandemia y en plena reestructuración de deuda estuvimos en 1100. Imagínense qué mal hicimos las cosas para hoy estar prácticamente en un nivel de riesgo país crítico, ¿no? Argentina, imposible que pueda sostener este nivel de riesgo por mucho tiempo. Algo van a tener que hacer, algún tema van a tener que afrontar de todos los que tienen pendientes. Obviamente Argentina, digamos, uno puede decir, sí, el mundo está débil con la suba de tasas en Estados Unidos, o la inflación y todos los justificativos que quieran, pero cuando Argentina cae, Argentina se derrumba, mientras que el resto del mundo, incluso los comparables con nosotros, tienen caídas mucho más moderadas. Es decir, Argentina tiene que hacer sus propios deberes, no puede culpar a ese escenario global como mala, como consecuencia, como la causa de sus males. Al contrario, si decimos eso, también tenemos que decir que la mejora del mercado cambiario fue exclusiva responsabilidad de ese contexto global. Lo que nosotros creemos que ese contexto global le dio fuerza al gobierno, por lo menos contuvo la situación que veíamos en noviembre del año pasado. Por eso siempre tenemos la consulta, bueno, ¿por qué este año tienen esas expectativas tan un poco negativas, si el año pasado también la tenían y no pasó nada? Ese no pasó nada es discutible, es algo digamos, conversable, si no es que no pasó nada, pero bueno, acá lo cierto es que tenemos que los bonos argentinos no reaccionan, siguen estando muy castigados, siguen alejados del radar global, y lo único que le queda a Argentina en materia de bonos es algo que veníamos recomendando, que es en la deuda en pesos, apostar a los instrumentos ajustables, tanto el dólar ring como los bonos SER, o hay una fuerte demanda tanto de los fondos como de los propios individuos, de cómo cubrirse. Fíjense ahí lo que subieron los bonos SER, y también los bonos SER, esa agachadita que ven hacia en esta última semana. Bueno, ayer volvió a repuntar tras el dato de inflación un poco por encima de lo esperado. Los dólar link también tuvieron un buen dinamismo desde las PASO, es decir, el mercado está claramente un deterioro en esas expectativas después del 13 de septiembre.
Eso lo vemos en los rendimientos. Fíjense lo que está pagando el mercado por un dólar link, casi 14 puntos menos que la devaluación, en tanto que los bonos SER están pagando 4,7. Nosotros creemos que los dos instrumentos son una buena opción. Es decir, los dólares nos parecen un poco exageradas esta suba que tuvieron, o por lo menos descontar este rendimiento, pero siguen siendo un buen instrumento. Creemos que los bonos SER, o incluso combinando con un sintético con ROFEX, puede ser una alternativa un tanto mejor. Tiene sus riesgos, obviamente, pero básicamente el concepto que les queremos marcar es que el que tiene que invertir en pesos claramente tiene que ir a estos instrumentos ajustables. En cada uno nosotros tenemos la recomendación. El TB22 para el que quiere dólar link es el que más nos gusta, que es el que vence en mayo, y en cuanto a los bonos SER, creemos que el TX22 es el que mejor puede andar. Pero en ese universo nos manejamos. Cualquier duda que ustedes tengan, algún interés mayor, nos pueden llamar. Incluso hemos tenido en nuestro blog, habitualmente tenemos artículos con estas recomendaciones, así que siéntanse libres de consultarnos, ¿no? Finalmente, digamos, en cuanto al mercado, el único que asomó la cabeza en este contexto de malaria, si quieren, que pasó desde el 13 de septiembre a la fecha, es el Merval que recuperó su nivel su trade electoral. Si quieren, fíjense cómo había alcanzado después del resultado de septiembre, tuvo ese pico de 448, como que respetó ese máximo. Después todo lo que ya sabemos, todo eso que pasó, ese plan platita, deterioro en el propio oficialismo, esta mayor incertidumbre, el Merval lo golpeó, incluso se golpeó por la suba incluso de riesgo país, que la respetó. Cayó a 400 dólares, y desde entonces empezó nuevamente ese rally, y está respetando ese nivel de 448, que si lo comparamos con un nivel teórico, este ejercicio que hacemos haciendo una regresión entre el Merval y el riesgo país, nos da que el Merval está un poquito por encima de lo que debería estar, pero bueno, tampoco es esto que esto es una regla que va a caer porque está por encima. Simplemente decimos que quizás se fue un poquito de mambo en esa suba, pero como ustedes saben, el Merval es un índice, y dentro del índice hay múltiples historias. Dentro de las historias, cuando lo vemos sectorialmente, bueno, acá tenemos la debilidad que en Argentina los sectores no son parejos entre las empresas que lo componen. Por eso cuando vemos el sector energía, por ejemplo, que ahí ven una caída de casi el 16% en lo que va desde el 13 de septiembre a la fecha. Bueno, prácticamente son historias contrapuestas, lo que pasó con Pampa y lo que pasó con YPF. Lo mismo podemos ver en las empresas de utilities, que si bien subieron 8,6, son muy distintas a lo que pasó con Edenor, con lo que pasó con Central Puerto, o lo que puede haber pasado con Transener o TGS, ¿no? En bancos es un poquito más, ¿cómo se dice? Un poquito más pareja la cosa, y en caso de, ¿cómo se llama el otro? En consumo tenemos la historia, claramente es Mirgor ahí lo que lo está determinando. Por eso recomendamos la selectividad en los papeles. Digamos, hay selectividad, los fundamentos de cada una, algo que en nuestros informes estamos poniendo en nuestro blog, recomendaciones de acciones. Bueno, acá esta historia que ustedes ven de lo que pasó con Alvar, con Central Puerto, Transener, Cablevisión y Mirgor y Tenaris Argentina como las grandes ganadoras de este último mes, e incluso desde el 30 de mayo, desde el 30 de junio, en tanto que, como les dije, como YPF, Laboratorios Richmond, Edenor y todo, Superbiel, todas esas compañías que se vieron muy castigadas, seguramente afectadas por balances un poco discutibles. Pero bueno, todas estas cosas se las vamos a ir recomendando. Creemos que hay valor en algunas empresas argentinas para tener en la cartera. Cuando lo vemos en términos de CDAs, fíjense, nuestra gran estrella, si quieren, ¿no? es Vista, con una suba del 31%, un 30%, si bien ajustó en las últimas jornadas, sigue siendo un papel muy, muy recomendable, con un muy buen balance,
con una empresa que depende menos de esa regulación, de esa regulación del gobierno, básicamente porque se dedica a la extracción de petróleo y esa regulación no está tan, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Bueno, no está tan golpeada por alguna regulación como sí lo puede estar YPF, por eso la historia es diferente entre Vista y YPF, la seguimos recomendando, lo mismo que Tenaris. Bueno, Despegar un poco también repuntó, quizás ahí el reopening trade ahí le está jugando a favor, pero bueno, Imeli que es, digamos, tomó ganancia después de los buenos, digamos, perdón, me mareé. Fue un poco, fue castigada en los últimos, en el último mes y medio, y en los últimos meses prácticamente no se movió. Pero bueno, esta es un poco la historia de las acciones, y vamos un poco al plato fuerte de esto, que es, o por lo menos a pensar juntos, o por lo menos lo que nosotros vemos de qué podemos esperar, y obviamente tenemos que tomar una decisión de acuerdo a al escenario que nosotros marcamos y cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? En principio, tenemos que esperar los resultados de las elecciones, ¿no? Tenemos el antecedente de las PASO, en las cuales el oficialismo sacó tuvo un mal resultado, fíjense, sacó 8 puntos menos que las elecciones pasadas, en tanto la contracara fue la oposición, básicamente Juntos por el Cambio tuvo una buena performance, lo mismo que como pasa en todas las elecciones a medio término, la atomización es menor y los otros espacios ganan participación respecto a las presidenciales. Esto lo hablamos la semana pasada, el House View pasado, pero acá lo que estamos viendo, el gran determinante, o por lo menos donde se cuentan los porotos, es la participación, ¿no? ¿Cuánta más gente puede ir a votar para ver si se dan vuelta estos resultados, o digamos, si se dan vuelta, se estira la diferencia? Bueno, fíjense que en las PASO hubo muy poca gente que fue a votar, o por lo menos muy por debajo del promedio histórico, o por lo menos desde que tenemos PASO, fíjense, 66% contra un promedio de casi 10 puntos menos, por ser generosos, de participación. Es decir, hubo mucha gente que no fue a votar. Creemos que siempre en las elecciones generales, siempre aumenta el nivel de participación, así que, bueno, vamos a ver si acá tenemos el doble impulso. Primero, que se recupere la participación, y segundo, que respete que en las generales vota más gente que en las PASO. Así que acá es donde se agranda la torta, y hay que ver para dónde van a disparar esos votos. Nosotros en las encuestas que manejamos no somos disruptivos con nada, simplemente tomamos los datos. Todas las encuestas, todos los politólogos que consultamos, nadie está viendo grandes cambios respecto a los resultados de las PASO. Puede haber algunas provincias que definan más que otras, pero como que el resultado ya está cantado de la elección. Lo que acá quedan por verse ahí son un poco los porotos, y tienen la lectura que va a haber posterior a estas elecciones, que desde ya les adelanto que para el próximo miércoles va a estar conversando con nosotros Lucas Romero, un politólogo que ya trajimos en otra oportunidad, que nos va a contar digamos, vamos a hacer la carnicería de los números de cómo fueron los resultados. Pero suponiendo un resultado electoral que se mantenga el de las PASO, la Cámara de Diputados tendríamos muy parejo todos. Tengan en cuenta acá algunos numeritos, ¿no? Van a ser 116 diputados para el oficialismo contra 116 de Juntos por el Cambio. Cuando vemos las encuestas, cuánto puede subir o bajar cada uno, tengan en cuenta, en la provincia de Buenos Aires es donde se juega, como todos dicen, la madre de todas las batallas. Bueno, se eligen 35 diputados, ¿no? Para que Cambiemos hoy, Cambiemos ganó, ponía en juego 16, ponía en juego 14 y está ganando 16. Para que Cambiemos gane un diputado más, Santilli y Manes deberían estirar la diferencia, deberían sacar 3 puntos porcentuales más de lo que sacaron en las PASO en su conjunto, ¿no? Ese es más o menos el número que manejamos. Por lo tanto, si dicen que se estira la diferencia a 5 puntos, bueno, súmenle un candidato más, un diputado más a Juntos por el Cambio y uno menos al Frente de Todos. Otro gran partido es
En la capital federal Cambiemos gana 7 diputados, pero pone en juego 10 diputados, o sea, está perdiendo 3 que se lo está llevando, si quieren, los libertarios, pero si Cambiemos supera el 50%, le estaría ganando un diputado más, así que ahí, con una buena elección de Cambiemos, ya tendríamos 2 diputados más, estarían 118. En cualquiera de los escenarios, ninguna fuerza política va a llegar a los 129 diputados para tener quórum propio. Eso creo que es lo más importante en diputados, por lo tanto ahí no vemos grandes novedades, no vemos grandes sorpresas, no creo que esto no pueda cambiar nada, ni siquiera políticamente, digamos, está en equilibrio de poder y eso va a hacer que para algunas cosas va a estar bueno, que haya equilibrio de poder, para otras cosas va a estar malo, porque siempre se demora más la aplicación de leyes y demás, cuando son buenas y cuando son malas también, ¿no? Y después, el gran punto acá, y si quieren también con una lectura política que no voy a hacer, pero que es muy importante tener en cuenta, es lo que pasa en el Senado. Lo que pasa en el Senado, ¿por qué? Porque para tener el Senado te necesitas 37 de quórum propio. Hoy por hoy el oficialismo se estaría quedando con 35 senadores si se mantienen el resultado de las PASO. Cambiemos estaría ganando de 29, pasaría a 31, el PASA tiene 3 aliados, que bueno, que suponemos que son aliados, llegaría a 34, estarían ahí palo y palo, pero acá tenemos que se define, la diferencia es poquita, ¿no? Pero se define en La Pampa, de acuerdo a las encuestas, recuerden que en 8 provincias se eligen senadores, van 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría, o por la minoría. En La Pampa es donde se juega un gran partido. ¿Por qué? Primero porque el oficialismo pone en juego 2 bancas y Cambiemos pone en juego 1 banca. En las elecciones, en las PASO, Cambiemos superó, en la suma de los votos, superó al oficialismo. Pero ahí Cambiemos tiene el desafío de mantener la unidad, ¿no? A veces en política no siempre 2 más 2 es 4. Incluso la lista más votada de Cambiemos perdió contra la lista más votada del peronismo, que fue unificado. Entonces ahí esa es la gran batalla, si quieren, porque votó muy poca gente, votó el 66% del padrón, y eso, digamos, como son poquitos, cualquiera 10.000 votos más pueden definir una elección. ¿Por qué digo que es importante eso? Porque ahí el oficialismo llegaría a 36 senadores, y adivinen quién es el senador que define el quórum: la vicepresidenta, que tiene la presidencia del Senado. Entonces, con esto cierro lo que es la lectura política que va a pasar. Vamos a tener un Congreso mucho más equilibrado, pero hay que ver qué pasa el día después, que esto obviamente lo vamos a saber el lunes, si es que lo sabemos, cómo se va a manejar la administración de ese poder. Lo cierto es que el gobierno va a tener, en los próximos 2 años, no va a tener una chequera en blanco, por lo menos desde el punto de vista legislativo. Cerrando con la parte política y yendo más a la parte que podemos ver al día después, bueno, y este es el escenario que se maneja, ¿no? Un gobierno que pierde las elecciones de medio término, un gobierno que tiene muchos desequilibrios macroeconómicos y muchos desafíos por delante, necesita hacer un reajuste, calibrar su programa de gobierno para tratar de llegar a las elecciones de los próximos 2 años. Bueno, el antecedente es, tenemos ahí que después de cada elección legislativa los gobiernos aceleran la devaluación, pero personalmente no, digamos, los puntos en común que tienen cada una de las crisis son un poco difusas, ¿no? Porque, digamos, siempre pasó algo distinto. Donde más creemos que se asemeja lo actual es lo que pasó en el 2013, cuando el oficialismo de aquel entonces pierde las elecciones y ahí intenta un plan de gobierno para llegar a las elecciones con chance. ¿Qué hizo? Recuerden, fue la devaluación de Kicillof, que ahí empezó acelerando el crawling peg, que venía del 2%, casi lo mismo que la inflación, lo fue acelerando 4%, 6% en diciembre, hasta que le tuvo que soltar la mano en enero del 2014. Ahí fue la gran devaluación. Y recuerden que en ese momento también se discutía ahora si el gobierno aceleraba la devaluación, podía ir conteniendo la brecha y bajarla, pero bueno,
fíjense lo que es la historia, ¿no? Porque en ese momento teníamos una brecha a la mitad de ahora, hoy tenemos, en ese momento había 18.000 millones de dólares de reservas, en ese momento el Banco Central ajustó las tasas de interés del 10, pasaron al 18, 20%, hizo un ajuste mucho más completo. Hoy esa alternativa no la tiene, o no la tiene del todo, porque tiene los pasivos monetarios le explotaron también, o sea que no la tiene tan fácil. Pero lo que les quería marcar acá es cómo el gobierno, cuando no tiene otra escapatoria, tiene que soltarle la mano al tipo de cambio. Así lo hizo en el 2013, 2014. Obviamente después ahí vienen las consecuencias. La consecuencia buena es que eso baja la brecha le bajó al 20%, fíjense, del 54 a casi el 25%, al 20% allá por mayo, pero se tiene que contener o por lo menos se tiene que comer el sapo de una aceleración inflacionaria cantada, ¿no? Una devaluación argentina con esta debilidad en la demanda de dinero, cualquier tipo de devaluación que uno haga automáticamente se va a ir a precios. Ahora tenemos, el escenario ahora es más grave que en el 2013, no solo primero porque tenemos muy pocas reservas no solo comparativa al 2014, sino muy pocas reservas para lo que se nos viene. Tenemos una inflación que ya, como les mostré recién, tiene un piso del 3% aún sin ajuste de tarifas, y eso obviamente nos va a llevar a un nuevo régimen inflacionario, y también tenemos ¿cómo se llama? Un nivel de pobreza mucho más delicado. Este es el equilibrio que tiene que manejar el gobierno, que vamos a ver un poquito más adelante, que quiero cerrar con eso. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan, ¿puede el gobierno evitar una devaluación? Digamos, esta es la pregunta concreta. Obviamente que no tenemos la bola de cristal, decir, va a pasar esto, pero somos obreros de los números, somos obreros de los datos, trabajamos los datos, y entonces planteamos los escenarios. Entonces, este cuadro que yo les marco acá no es una proyección, simplemente es un cuadro en el que trata de mostrar qué pasa si el gobierno no hace nada. ¿Qué pasa si el gobierno mantiene este statu quo de tolerar una brecha del 100%, seguir con una emisión monetaria muy fuerte, no tener continuar con ese atraso cambiario en que la inflación sube al 3 y el tipo de cambio al 1? ¿Qué pasaría? Bueno, los números marcan que es insostenible. Es insostenible ya solo por el mercado cambiario, no estoy incluyendo la deuda, o sea, ni siquiera acordando con el Fondo Monetario que nos perdone toda la deuda, podemos, que nos perdone todos los vencimientos, perdón, podemos esquivarle a un ajuste del tipo de cambio, ¿no? Quiero ser concreto en eso, es decir, ¿qué es lo que nos puede ayudar? ¿En dónde puede estar el pifie de todos estos múltiples escenarios que se abren acá? Bueno, que tengamos otro shock de términos de intercambio, que estas exportaciones que tienen toda la pinta de bajar para el año que viene, básicamente porque vamos a tener los precios, después de esa suba que hicieron, están aflojando y tendríamos en promedio una caída entre el 7 y el 8%, tenemos riesgo de sequía, tenemos riesgo que Brasil, que este año creció al 5, el año que viene va a crecer al 1, con bastante riesgo político detrás. La única consecuencia que tendría, la única alternativa que tendría el gobierno para evitar este camino sería de una fuerte recesión que le permita bajar el ritmo de las importaciones. O sea, esa es la cruel realidad que tiene el mercado cambiario hoy. ¿Cómo escapar? Es decir, está entre dos caminos incómodos, ¿no? Ninguno es algo fácil de administrar. Entonces, les dije del mercado cambiario, entonces decimos, ¿puede esquivarle a un acuerdo con el fondo? No, tampoco. Tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque las reservas netas que nos quedamos, nos consumimos todos los stocks. Nos quedan 5.000 millones de dólares para abastecer la demanda del mercado cambiario y pagar deuda. Digamos, no tenemos reservas. Es decir, no tenemos ni siquiera un ajuste de cantidad para hacer, y el ajuste lo debería hacer por precio. Entonces, cuando uno puede acordar con el fondo sin devaluar, lo vemos muy poco probable. Básicamente porque no es viable para el fondo, no es viable presentar un plan. El fondo, para aprobarnos el programa, tiene que ver cierta sostenibilidad de cosas. Y es imposible que un país funcione con 12, 13 tipos de cambio. Ahora, no sé, le vamos a sumar el dólar Nespresso, ahora que limitan las importaciones de cápsulas. O sea, todos estos caminos llevan a esta debilidad que, ya sea por opción o por elección, el tipo de cambio va a tener que hacer un ajuste, y eso es un poco lo que nosotros estamos viendo.
Obviamente que nos queda ver el momento, encontrarle el momento justo y la dosis, pero nosotros, si quieren, fuimos migrando de un escenario en el cual el gobierno aceleraba el ritmo de devaluación para contener, para ajustarle, digamos, para empatarle a la inflación, a una aceleración del tipo de cambio, un salto en el tipo de cambio más fuerte. Eso es lo que nosotros creemos. Obviamente es discutible, obviamente ustedes tienen que tomar la decisión de qué nivel de cobertura tomar. Este es un camino que nosotros estamos planteando. Entonces, ojo, no es, digamos, hay un camino político, ¿no?, de esto, que sería un gobierno que se encuentra el lunes debilitado, con una situación social muy frágil, sin consenso interno para decir qué hoja de ruta vamos a poder hacer. No hay un referente que negocie con el Fondo Monetario. No creo cuánto puede aguantar el actual ministro, vamos a ver, pero quizás en ese contexto lo que puede hacer el gobierno, con tal de no hacer muchas olas y aguantar los trapos, por así decirlo, no hacer nada, evitar un salto cambiario, aumentar el cepo, convivir con esa brecha alta, una brecha alta que le va a acelerar la inflación seguramente, porque no va a haber ajuste fiscal, y Argentina va a estar en un contexto de una caída del nivel de actividad, con una pobreza que está en el 40% y con una inflación que se pone en un nuevo régimen inflacionario, ¿no? O sea, una situación muy delicada también para manejar políticamente. Y por otro lado son las limitaciones que les comentaba recién, lo que yo le puedo contribuir a ese contexto, que es analicemos los datos económicos. ¿Puede hacer ese camino de político, de comodidad política para no hacer olas? Bueno, no lo puede hacer porque los números no le dan, o por lo menos nosotros no lo estamos viendo. Vemos reservas internacionales bajas con muchos vencimientos que llegan. Tenemos unas necesidades financieras en pesos crecientes. ¿Por qué? Porque no vemos un ajuste fiscal consolidado que le limite esa dependencia del financiamiento del Banco Central. La presión cambiaria va a seguir. Y bueno, creemos que no va a haber otro camino de soltarle un poco la mano al tipo de cambio, como para que eso reduzca un poco la brecha, y ahí sí salir a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario, no un acuerdo a 10 años, no un acuerdo a 20 años, ni que nos solucione la vida, pero sí un acuerdo light en el cual Argentina pueda estirar, pueda ganar algo de aire para los próximos 2 años, y plantear, digamos, obviamente es un ajuste un poco desordenado, con los ajustes y mayor inflación. Los ajustes es la famosa licuación un poco de gasto, y eso es lo que permite ajustar un poco las cuentas públicas. Y en los dos escenarios tienen un riesgo inherente en cuanto a que las cosas no salgan como lo están planteando, en el cual tengamos un riesgo de un ajuste desordenado y que esa devaluación administrada se le vaya de control. Digamos, esa es, la verdad, ese es el escenario. No es el escenario más probable, por eso creemos en una administración de ese salto devaluatorio que podemos tener pasadas las elecciones. Obviamente es un escenario, tiene su gran probabilidad, los podemos equivocar seguramente, pero no queríamos dejar de comentarlo esto. Ojalá que el lunes tengamos una buena noticia, que la sensatez y los consensos afloren, y podamos encontrarnos en el próximo diciembre con mucho orgullo. Les podría decir, bueno, nos equivocamos y el escenario es mucho mejor a lo esperado. Por el momento nos quedamos con esto. Ya estamos casi en horario, así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Ya hace un año que estamos hablando todos los meses, así que muchísimas gracias a todos gracias a Cohen por la paciencia, y gracias a todos los que se van sumando mes a mes. Así que es todo por mi lado, muchísimas gracias. Viva Argentina, voten bien, viva la patria. Chau.